Soy Oscar Castellucci, profesor de Identidad, Sociedad y Estado en América Latina y Argentina en la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de La Plata, investigador en la Biblioteca del Congreso, soy subdirector de un área que se llama Estudios y Archivos Especiales, cuya principal tarea es trabajar en la edición de la obra del general Perón, y además soy presidente de la Asociación Civil Martín Castellucci. Perón aparece en mi vida tardíamente. Yo pertenezco a una familia que no era originalmente peronista, no tuve esa suerte, y tuve que asumir y conocer al peronismo allá por la escuela secundaria, cuando una vez un compañero le preguntó ¿qué opinás de Perón? Y yo me quedé tieso y me obligó a buscar, cuando yo tenía 13, 14 años. Estábamos en la década del 60, no era una época en la que se pudiera hablar fácilmente de ese tema. Y lo que me fue arrimando fundamentalmente a Perón, ir descubriéndolo a través del tiempo, fue el vínculo con la militancia política y social. Perón realmente, creo que para nuestra generación fue un mito, lo conocíamos míticamente, lo empezamos a descubrir materialmente con las películas, con La Hora de los Hornos, con el fragmentito de La Hora de los Hornos, con las películas de Pino Solanas, y a partir de ahí empezamos a construir la imagen de Perón, una cosa fue llevando a la otra, y llegamos a la obra de Perón. La particularidad es que, digamos, el arribar a la obra de Perón y luego estudiarla fue todo un proceso inverso. Durante muchos años me dediqué a trabajar sobre la obra de Eva Perón de Evita. Estando en la Biblioteca del Congreso me incorporan una nueva área que se había creado a partir de una ley que es la 25.114 y que llevaba a la edición de la obra de Perón, que yo hasta ese momento conocía de manera fragmentaria, como puede conocer cualquier militante. Uno va picando un poquito una hora acá, otro un poquito allá. En realidad, volcarme a un mundo extraordinario, que es el de la obra de Perón, vino casi de esta tarea profesional, y de empezar a descubrir que debajo del epidermis y debajo de lo que conocía cualquier tipo que podía interesarse por la obra de Perón, siendo peronista o no, había verdaderamente un mundo de posibilidades extraordinarias. Y ahí además también se ve la importancia del rol del Estado, ¿no? Porque si no hubiese sido a partir de esta posibilidad que se me da en un organismo, que es la Biblioteca del Congreso, quizás nunca hubiese podido acceder a la posibilidad de penetrar en la obra de Perón, y haber empezado con el modelo argentino como la obra que me permitió, fue una ventanita que me permitió ingresar a un universo que yo no me imaginaba, y que fui pasando rápidamente y procesando, ¿no? No he sido solamente lector, sino que me puse a investigar y, bueno, transité por ahí caminos que no estaban recorridos hasta el momento y que la verdad que para mí fueron muy enriquecedores. Frente al objetivo de tener que recopilar y editar la obra de Perón, me pregunté ¿cuál es la obra de Perón? Y esa fue la primera pregunta maravillosa, digamos, porque es muy difícil determinar qué es obra de Perón y no. La obra de Perón es muy colectiva. Él, como todo tipo, está abocado a tareas que le exigen, digamos, mucha dedicación, como son las tareas de gobierno, recurre a escribas que le aportan la información básica para construir sus obras, ¿no? En los libros del exilio, los primeros libros del exilio, hay como más presencia de Perón. Fuera de eso, hay una participación colectiva que es muy interesante reconocerla, porque esto no le quita en nada, absolutamente en nada, a Perón la autoría de su obra, porque él la asume como tal. Yo esto sí lo vi muy claramente con el tema del modelo, que es la obra, digamos, de Desembarco, que es claramente una obra de autoría colectiva, pero que tiene absolutamente la unidad del pensamiento de Perón y lo expresa de manera total, como cualquiera de sus otras obras. Cuando empezamos a editar la obra de Perón, yo dije, mira, cuando se empieza con la obra de política de Perón, todo el mundo empieza con la comunidad organizada. Digo, como vamos a tardar un siglo en llegar a lo contemporáneo, te estoy hablando del año 2001, lo que vamos a hacer es empezar de atrás para adelante, o sea, en orden cronológico inverso. Vamos a empezar por el modelo. Su testamento político, y paralelamente y paradójicamente, si querés, es una obra colectiva donde Perón fue de alguna manera, te podría decir, el director de la obra. Lo maravilloso de esto, lo que me metió en ese mundo, fue que había que explicar por qué esto era así.
Me interesó mucho esto de desentrañar lo de la escritura colectiva, porque creo que también humaniza mucho la figura de Perón, porque el que viene del campo de la militancia social, del mismo peronismo, es como que Perón está en un pedestal que parece inaccesible. Y yo creo que lo mejor que se puede hacer por Perón es humanizarlo y ponerlo en el terreno del humano y de la realización de una obra, y ver cómo se conforma esa obra. Yo me sentí como un poco agobiado en el 2005 porque digo, bueno, ahora editamos esto, ya es como que nos jugamos con la originalidad, ya para todo el resto no tenemos paño. Bueno, cualquier obra de Perón que vos te metas y quieras investigar, tenés un mundo. Lo único que hay de Perón, lo que yo llamo Perón por Perón, son los audios. Después hay, allá en la biblioteca peronista, la biblioteca reservada del Congreso, tenemos para una etapa del gobierno, que es la etapa del primer gobierno y segundo gobierno peronista, que son las gacetillas de los discursos de Perón. Y para lo fidedigno de Perón, sobre todo en cuanto a los discursos, es la palabra de Perón, la reproducción en los diarios, que es, digamos, lo más fiel, porque en general es inmediato, de todos modos se hacía con estenografía y hay también variantes. Las gacetillas estas, que están conservadas de época, que son del 44, 45, 46, y a partir de ahí, nada. Con esto que estamos por editar ahora de los discursos del 49, es muy interesante porque hacemos primero hacemos la recopilación de los textos, los ordenamos, trabajamos cronológicamente. Hay muchos discursos que son de forma y hay algunos discursos que vos te das cuenta que Perón era un tipo que estaba tan lejos de la media, un tipo que tenía una visión realmente estratégica. Perón era un maestro en el sentido de explicar didácticamente todo el proceso, cuando él tenía, digamos, auditorios que le interesaban, que eran, por ejemplo, auditorios sobre todo del movimiento obrero, de extranjeros. Era muy interesante las charlas que él tiene frente cuando vienen delegaciones extranjeras de Brasil, de Chile, de Uruguay, porque lo obliga a explicar el conjunto de su estrategia. Y Perón no improvisaba, yo creo, ni cuando se levantaba la cama y se ponía las chinelas, él lo tenía calculado. Pues un tipo que tiene una visión, tiene realmente un proyecto. Y eso lo ves en el desarrollo de la obra. Vos cuando a Perón lo ves a 10 metros de distancia, lo ves perfecto, definido, con límites. Ahora cuando te acercás a la obra, empezás a ver toda una cantidad de cosas que desde el otro lugar te parecen inimaginables. Por eso yo siempre digo que desde el punto de vista académico, que el Perón ha sido bastante maltratado desde el punto de vista académico y editorial, ha predominado siempre esta mirada superficial. Es decir, lo interesante de Perón es el abordaje que te permite, a partir de superar lo epidérmico, que te permite ver cosas que son imposibles ver de otra manera y a la cual no puedes arribar mediante una planificación. Porque el tema de lo académico está delimitado, tiene como ciertas pautas, ciertas formas. Tenés que superar esas formas, tenés que crear. Perón te obliga a crear. Cuando decidimos abordar lo del modelo argentino, decir, bueno, vamos a empezar la obra de Perón, pero cronológicamente en sentido inverso. De lo último, que además me pareció que tenía el sentido de que hablabas de lo vigente, porque Perón fue un tipo que, si vos recorres realmente su obra, no es un tipo que se repitió. Es un tipo que se fue evolucionando, fue creciendo, fue transformando su pensamiento como cualquier ser vivo. El problema que tiene Perón es que tiene demasiados exégetas, ¿no? Entonces hay algunos exégetas que les conviene el Perón del 45 y ahí se congelan. El tipo absorbía todo y después en momentos el tipo tenía como lecturas distintas de un mismo hecho y después se daba cuenta que a lo mejor su primera percepción no era correcta y cambiaba, digamos. Era un estratega. Pero hay una cosa muy llamativa porque en el modelo dice, esta obra, el modelo, es la última actualización de la comunidad organizada. Lo dice él mismo. En el transcurso hay toda una cantidad de obras que hacen a la visión que va teniendo Perón en la medida en que su realidad se modifica y él se va modificando y la va interpretando y se va enriqueciendo con el valor que en el modelo él hace una obra prospectiva, él deja claramente un mensaje. Pero es uno de los primeros tipos que habla del tema de la ecología. Obviamente el modelo argentino tiene un capítulo fuerte dedicado a ese tema.
Esa es la carta del 72 de Perón, está cortada y pegada. Porque evidentemente los tipos que trabajaron en esto fueron rescatando de la obra de Perón. Fue un trabajo de arquitectura donde Perón iba diciendo por dónde ir. Ellos dicen que se juntaba, que charlaba con ellos. En la obra de Perón hay mucho de esto. No hay nada más de Perón que algo que no hizo Perón, que está redactado por otros. Hago el trabajo del modelo, rescato un poco lo que llamo la prehistoria del modelo. De todas formas, Perón era una idea que no tenía incorporada la del modelo, que es otro tema que se puede charlar también largamente. En la tradición argentina, la idea de proyecto nacional era netamente militar. El origen de la idea de proyecto está en la Escuela Superior de Guerra. Todos los que trabajaron la idea de proyecto en la Argentina estuvieron alrededor de la Escuela Superior de Guerra. Gustavo Cirilano era asesor pedagógico de la Escuela Superior de Guerra. Así que evidentemente de ahí surge ese vínculo. Si bien lo va a desarrollar en otro ámbito, que no el militar. La primera expresión de un proyecto nacional esbozado como texto pertenece al gobierno Onganía, que se llama Lineamientos para un nuevo proyecto nacional Argentina, y lo hace el CONACE, atrás de lo cual está Osiris Villegas, debe ser año 68 o 69. A la caída de Onganía, asume Lanusse, y Lanusse, que tenía también un proyecto tipo como el de Onganía, hace escribir el proyecto nacional. Por eso hay dos proyectos nacionales que preludian de alguna manera al de Perón, que son antecedentes, digamos, temibles, el de Onganía y el de Lanusse. Por eso hay muchos que rechazan el tema del modelo, sobre todo de ciertas miradas, por ahí si queréis llamarlo entre comillas, más de izquierda, no sé cómo llamarla. Aunque paralelamente, yo creo que esto es bueno rescatar, que si bien hubo proyectos vinculados a la vertiente militar, como llamo yo, de la idea del modelo, hubo también en la vertiente popular, o como dice Monti, que la vertiente ciudadana prefiere llamarlo él, que es precisamente Monti, que es Oscar Barsaski, es el otro, y el otro más importante, que es donde se suma, y ahí aparece Cirigliano, sí, como un tipo involucrado en esto, que es un modelo que está planteado por el sindicato Luz y Fuerza, que en el año 72 edita una obra que, si bien menciona tangencialmente la idea del proyecto, es claramente un proyecto nacional, que además está definido desde la perspectiva peronista. Ahí participa Gustavo Cirigliano, es uno de los participantes, entre muchos otros, Heriberto Muraro, José Enrique Míguez, Hugo Caruso, Alberto Del Fico. Casi nadie recuerda la experiencia esta de Luz y Fuerza, ¿no? Como nadie recuerda que el texto, que es producto de ese trabajo también colectivo, fue lectura obligatoria en las escuelas a partir del 73. El tema del proyecto nacional o del modelo argentino, digamos, Perón lo absorbe de tal manera que hace que se olvide, digamos, de la historia toda esta parte que es indisoluble esa propia historia. Me llevó casi 3 años la investigación del modelo argentino y en general el grueso de las entrevistas las hice en el 2003 para este trabajo. O sea que yo tenía todavía gran parte de los testigos de aquel momento vivos y yo dije, esto o lo hago ahora o se pierde definitivamente. Y cuando empiezo a abordar la obra, buscamos en internet, bajamos una obra y la casualidad hizo que esa obra que bajamos era una de las primeras que se había hecho allá por el 76. Y para confrontarla, saqué de la biblioteca de mi casa justamente la edición del Cite Editor. Me siento, empiezo a hacer el cotejo para corregirla, simplemente este era el objetivo, y empiezo a ver que son muy diferentes. Muy diferentes. Muchas palabras distintas, redacciones diferentes, partes que faltaban. Me sorprendió. Claro, tuve la suerte que tomé 2 ediciones que justamente eran las más antagónicas. Quizás hubiese encontrado en la biblioteca, hubiese tenido la misma que yo tenía, nunca me hubiese enterado de esto. Como nadie debía enterarse que las ediciones múltiples que hay del modelo argentino tenían diferencias entre sí. Entonces me pregunté, ¿por qué tienen diferencias entre sí? ¿Por qué tienen tantas diferencias? ¿A qué se debe? Bueno, esa fue la pregunta que me introdujo en el mundo, en el otro lado del mostrador de la obra de Perón. ¿Quién podría haber percibido esto? Nadie, porque vos comprás una edición de Perón, la lees y punto.
Bueno, entonces yo empecé a investigar. Busco una tercera edición. Era distinta a las otras dos. Me transformé en un obligado coleccionista del modelo argentino. Entonces llegué a juntar en su momento, para el momento que hicimos la primera etapa del trabajo, 16 ediciones del modelo argentino. Todas tenían diferencias entre sí. Y rápidamente, el conocimiento de lo académico, el tema de tener una formación académica, en esto es fundamental, me permitió ver que había entre esas ediciones, había familias. Había unas que referían a una obra, unas que referían a... ¿Por qué? Porque los errores... Entonces confronté todas las ediciones, confronté todos los errores de las ediciones, todos. Fue un trabajo muy interesante, que hice con los compañeros, pues yo tenía que leer, marcar, iba haciendo toda... Y lo que hice en realidad es una obra madre, que fue la primera edición que hicimos en el 2005, donde estaban consignadas esas más de 1000 y pico de diferencias, algunas completamente insustanciales y otras totalmente sustanciales. 1976, ¿por qué la primera edición que yo tengo del modelo de 1976? Si el modelo estaba escrito en el 74, Perón era presidente. Perón anuncia el modelo el 1 de mayo del 74. Muere en julio. ¿No se edita la obra? Bueno, me encuentro en esto, que el modelo no solo no había sido editado en vida de Perón, sino que no había sido editado en la obra del gobierno de Isabel Perón, que lo subsiguió. ¿Qué descubro de las 16 ediciones? Ninguna edición oficial, prácticamente. Todas ediciones de tipo militante, algunas más comerciales como la del CIT Editor, otras hechas muy a pulmón, que se copiaban unas a otras. Bueno, yo ahí ya estaba metido en un berenjenal donde había una cantidad de cosas que yo quería dilucidar. Me encuentro que hay un libro que se llama Proyecto Nacional, Razón y Diseño, del doctor Ángel Fortunato Monti. Contemporáneo, un poco anterior, googleé y busqué a Monti. Claro, no había muchas posibilidades de que lo encontrara, habían pasado para ese momento 30 años del momento, prácticamente 30 años. Ubico un Monti vinculado a la Universidad Tecnológica Nacional, que había dado unas charlas, y tiro una botella al mar. Mando un mail buscando a Monti a la Universidad Tecnológica Nacional. Pasa el tiempo, mientras tanto yo seguía peleando con mis ediciones, haciendo las comparaciones. Un día recibo una llamada telefónica. Hola, soy el doctor Ángel Monti. Bueno, el doctor, digo, mire, justamente tenía mucho interés en hablar con usted por este tema. Bueno, me hice con mucho gusto. Ya era un hombre casi de cerca de 80 años en ese momento. Nos juntamos en un bar cercano. Y ahí empezó, digamos, en ese momento empieza la investigación y empiezan a dilucidarse cuestiones que después me llevaron 2 años de trabajo, pero empecé. Cuando me junto con Monti, en una primera instancia me dice, digo, mire doctor, yo quiero hablar con usted, quiero saber qué relación hay entre su libro y el de Perón. Y me dice, el modelo argentino de Perón lo escribí yo. Uno siempre tiene que, si tiene como ciertos mecanismos de recorrer el tema de la investigación, sabe que siempre las fuentes orales tienen su limitación, necesitan corroboración, pero Monti me empieza a descubrir un mundo, me abre todas las puertas, me empieza a tirar nombres, yo voy registrando, y a partir de esa charla, más una veintena de charlas que tuve posteriores, pude desarmar cómo Perón había escrito el modelo, por qué lo había escrito, dónde fue escrito, en qué tiempo fue escrito. Monti fue el que me dio las primeras pistas, pero luego, claro, me iba reuniendo con cada uno y me iba dando otras pistas. Y fue una cosa maravillosa, porque fue armar un rompecabezas. Con el problema que era un rompecabezas que yo no tenía el modelo. Me iban apareciendo las piecitas y yo tenía que ir viendo cómo las armaba. Y entonces me permitió descubrir cosas que solamente con la lectura, bueno, todo el trabajo, es un trabajo de unas 100 páginas de investigación, te permite verlo. Ver que, por ejemplo, aparecía otro actor muy importante, que era el coronel Vicente Damasco. Damasco había fallecido hacía muy poco tiempo, en 2001, pero ubico a la familia. Voy a ver a la familia, charlo con ellos, ubico al nieto de Damasco, que me dio una gran mano, a la viuda, y me encuentro, dentro de toda esa búsqueda, me aparece una versión original, una carpeta original del modelo que fue el elemento básico de confrontación, pero cuando ya tenía todo el otro trabajo realizado. Encuentro esa carpeta y además empiezo a desarmar el tiempo y el por qué se había escrito el modelo. Y qué rol había jugado Damasco en esto, que fue fundamental. Porque después en la búsqueda empecé a encontrar que había una cantidad de sectores, aún dentro del peronismo, que negaban
que el modelo fuera una obra de Perón, y algunos hasta negaban la propia existencia del modelo como obra. Entonces el tema de encontrar esta carpeta, vincularme con Damasco, con la familia, fue contando, bueno, yo con todas esas entrevistas que había sido decán de Perón en ese momento, a Monti, a quien había trabajado con ellos, que era el doctor Crispino, a una cantidad de militares que habían estado vinculados, de políticos en la época, empecé a armar todo ese rompecabezas y me quedó lo siguiente. Perón vuelve a la Argentina el 20 de junio del 73. Estaba por cumplir en ese momento 78 años y venía con una salud deteriorada. Él tiene problemas de salud apenas llega a la Argentina. Y hay dos hechos que, vos fíjate cómo hay como pequeñas nimiedades que vos jamás las incorporarías a la mirada, pero que tiene que ver con el desarrollo de lugares físicos. Perón vivía en Gaspar Campos, antes de ser presidente y después de ser presidente. O sea, antes de las elecciones de septiembre y después de que asume, sigue viviendo en Gaspar Campos. El día anterior de que llegue Perón, el 19 de junio, hay un cambio en el gobierno y Cámpora, que era el presidente en ese momento, desafecta al jefe de Regimiento de Granaderos a Caballo, que era un hombre del anuncio muy antiperonista, y lo nombra Vicente Damasco en ese cargo. Esta situación casual hace que, estando Cámpora primero, después cuando Cámpora renuncia, asume las Tiri, Damasco sigue siendo el jefe de Granaderos a Caballo, hacía que como escolta presidencial, Damasco fuera a Gaspar Campos, los acompañara, y eso le permitió ir trabando un vínculo con Perón. Hay que ubicarse a ese Perón de 77, 78 años, con toda la experiencia del exilio, muy aislado. Perón vivió una gran soledad y este no es un tema menor. Hizo que trabar un cierto vínculo con Damasco. ¿Qué ve Perón en Damasco? Tenía la misma edad que Perón, en el momento culmine de la vida de Perón. Tenía 48 años, era coronel. Un militar que era docente. Perón siempre se sintió muy docente, él siempre rescataba mucho su rol de docente. Damasco era un metodólogo, enseñaba metodología y era un tipo que manejaba el tema de recursos humanos, y Perón en principio estaba charlando con Damasco pensando más bien en una reforma del Estado que quería hacer. Quería hacer una reforma del Estado, veía que el Estado había crecido de manera desproporcionada, él quería de algún modo regularizar esa situación. Ese vínculo que él va generando y se va profundizando, lo deja cuando Perón es electo presidente en octubre. Y Damasco ahí tiene un rol muy particular. Damasco es el que organiza para la asunción de Perón todo el sistema de seguridad de la asunción. Y eso lo posiciona frente a Perón de una manera muy particular. Perón incluso lo presenta en la primera reunión de gabinete. Le tenía un gran afecto Perón a Damasco, sin ninguna duda. A fin de noviembre, estos son hechos más o menos paralelos, el tema de la salud de Perón es determinante, de ahí viene el testamento, vamos a ver luego. Perón tiene es fundamental esto para entender la historia, tiene una crisis de salud muy grave. En el 20 de noviembre del 73 padece un edema pulmonar y ese edema pulmonar va a ser definitivo para la vida de Perón porque sus propios médicos, esto lo cuenta Tayana después, esto se encuentra mucho en la literatura posterior, plantean que a Perón le quedan entre 6 y 8 meses de vida, así tajantemente. Creo que Perón era consciente de esto. Cuando llega a fin de diciembre, como es además la cronología así de a poquitos días, sobrevienen los pases militares. Llegan fin de año y se producen los traslados. Damasco dejaba de ser el jefe de la custodia y Perón busca retenerlo. Y le crea, en el ámbito de la presidencia, una secretaría que se llamó la Secretaría Militar. Lo nombra Damasco en la Secretaría Militar. Y consigue que Damasco se quede en su oficina que él tenía, como era el Regimiento de Granaderos a Caballo, tenía en la Quinta Olivos, ¿no? A fin de diciembre tiene otra vez una arritmia, no había equipo médico en Gaspar Campos, se tiene que trasladar a Olivos. Pero se traslada a Olivos los primeros días de enero del 74, en este estado de salud. Y hay un detalle que es el origen del modelo, y es que Perón, durante 104 días, desde principios de enero del 74 hasta abril, mediados de abril del 74, no sale de Olivos, no va a casa de gobierno. Está
en la Residencia Olivos. Y en la Residencia Olivos estaba Vicente Damasco, el coronel Vicente Damasco, que era tenía ahí sus oficinas como secretario militar. Y esto es un hecho muy importante porque ya Perón en esa época estaba muy coartado, muy vigilado, muy cooptado por López Rega, que le manejaba muchísimo el entorno. López Rega tenía dentro de su psicopatía, tenía un proyecto de poder propio y esa ansia de poder que tenía implicaba coartarle a Perón los vínculos con quien él no quería que lo estuviese. Pero Damasco, digamos, está dentro. Y Damasco empieza a tener la oportunidad de charlar con Perón. Perón le confiaba los temas militares y esas charlas fueron derivando, se hacían a la tarde, en la tranquilidad de la Quinta Olivos, fueron derivando hacia otra cuestión que hace que a mediados de febrero del 74, Perón cree otra secretaría, la Secretaría de Gobierno. Perón a Damasco le creó desde fines de diciembre del 73 hasta marzo del 74 3 secretarías de Estado. La Secretaría Militar, ahora le crea la Secretaría de Gobierno. La Secretaría de Gobierno es el meollo del nacimiento del modelo. Ahí nace, en realidad crea la Secretaría de Gobierno para ser el modelo. Lo llama Damasco y en realidad con Damasco ya estaba, porque eran amigos personales, estaba el doctor Ángel Fortunato Monti, que es Monti el que le habla a Damasco para que le lleve a Perón la idea de hacer el proyecto. Que según Monti, y hay fuentes que lo confirman, Monti ya le había mandado su libro, Proyecto Nacional de Razón y Diseño, se lo había mandado a Perón en el 73, antes de que viniera a la Argentina a Puerta de Hierro. Cuando Perón crea la Secretaría de Gobierno en febrero, Damasco llama a Monti, Perón lo nombra secretario de Damasco, subsecretario a Monti y director general a Ricardo Crispino, que eran tres conocidos que desde tiempo atrás venían trabajando en este tema. Así que verdaderamente, si bien, como vamos a ver después, Monti no es el que escribió el modelo, sí de alguna manera tiene una participación absolutamente decisiva, porque es el que lo impulsa a Damasco a que lleve, a que hable con Perón, a que se cree el área. Estos son los tres que trabajan básicamente. Una vez que Perón les da la orden, que hay un documento escrito, que tiene la firma del autógrafo de Perón, que le indica al secretario de Gobierno que una de sus funciones va a ser desarrollar el modelo argentino, es algo que estaba muy vinculado en esa época con otro tema que la gente olvida absolutamente, que es el de la reforma constitucional que tenía planteada Perón en el 74. Y está tan vinculado lo del modelo argentino al tema de la reforma, son hechos que van sucediendo paralelamente en estos primeros meses del 74, de una convocatoria de una constituyente que después no se hizo, que es una de las causas por las cuales Perón, con esa lucidez que tenía, esa capacidad de percibir realidades distintas y de forjar a partir de esas realidades distintas proyectos diferentes, que Perón no quiso reponer la Constitución del 49. Que todo el mundo le reclamaba a gritos, que había sido derogado por un bando militar y que era el momento de reponerla, y Perón sabía que la Constitución del 49 pertenecía a una lectura de una realidad del 49. Todas estas ideas Perón las va charlando con Damasco, con Monti y con Crispino, con Ricardo Crispino. Lo graban, sacan, le van llevando cosas, y por esto yo digo que es el testamento, porque Perón percibió en esa soledad terrible, de quien sabía que iba percibiendo cada vez con más claridad que se iba a morir, porque si lo sabían los médicos, él lo sabía perfectamente, empieza una especie de curso acelerado y en realidad el modelo se hace en 45 días. Cuando Perón vuelve a la Casa de Gobierno, que es mediados de abril, Damasco, Monti y ya un grupo de colaboradores trabajan en lo que era el Salón Blanco, es un grupo de 10, 12 personas, más vinculado por las relaciones personales que por las especialidades técnicas de cada una de las áreas. Entonces se fue montando todo eso, en un determinado momento le llevan a Perón una síntesis, Perón la aprueba, de eso hay testimonios clarísimos, está el testimonio de quien era el decán de Perón, que estuvo en esa reunión, que nos contó cómo fue. Perón lo aprueba, y entonces ahí entra, hay como una etapa, se va a dar como una especie de etapa de turbulencia, a partir del mes de abril, porque ahí empieza a haber algunas desinteligencias en el equipo, sobre todo de conducción, sobre todo entre Monti y Damasco. Pues Damasco era
muy hermético. Él trabajaba para Perón. Él tenía respecto a Perón, no era un trabajo de él. Monti era como un trabajo suyo, porque tenía que ver con su libro, tenía que ver con su especialidad. Entonces Damasco le escapaba mucho a la prensa, y en realidad hay toda una historia que también está descrita en el trabajo, que es muy interesante, de que es cómo se elabora el discurso del 1 de mayo del 74. Y eso va a generar una serie de desavenencias, porque ahí me parece que hay una filtración a la prensa que hace Monti, y eso me parece que genera la ruptura entre Monti y Damasco. Monti va a renunciar, Damasco va a continuar, una relación que se vuelve un poco compleja, pero estamos en el 1 de mayo del 74. Muchos creen que la parte del discurso, que en realidad es el discurso del 1 de mayo, digamos, el de apertura de sesiones, que Perón le dedica una cantidad de párrafos al modelo, creen que es el modelo. No, eso es el anuncio del modelo. Nuestra Argentina necesita un proyecto nacional, perteneciente al país en su totalidad. Estoy persuadido de que si nos pusiéramos todos a realizar este trabajo, y si entonces comparáramos nuestros pensamientos, obtendríamos un gran espacio de coincidencia nacional. Otros países que han elaborado un estilo nacional tuvieron uno de los dos elementos en su ayuda: o siglos para pensarse a sí mismos, o el catalizador de la agresión externa. Nosotros no tenemos ni una ni otra cosa. Por ello, la incitación para redactar nuestro propio modelo tiene que venir simplemente de nuestra toma de conciencia. Como presidente de los argentinos, propondré un modelo a la consideración del país: humilde trabajo, fruto de 3 décadas de experiencia en el pensamiento y en la acción. Si de allí surgen propuestas que motiven coincidencias, su misión estará más que cumplida. El modelo argentino precisa la naturaleza de la democracia a la cual aspiramos, concibiendo a nuestra Argentina como una democracia plena de justicia social, y en consecuencia concibe al gobierno como la forma republicana representativa, federal y social. Social por su forma de ser, por sus objetivos y por su estilo de funcionamiento. Definida así la naturaleza de la democracia a la cual se aspira, hay un solo camino para alcanzar: gobernar con planificación. Habremos también de proponer al país una reforma de la Constitución Nacional. Para ello estamos ya trabajando desde 2 vertientes. Por un lado, recogiendo las opiniones del país, y por el otro, identificando las solicitaciones del modelo argentino. Quiero finalmente referirme a la participación dentro de nuestra democracia plena de justicia social. El ciudadano como tal se expresa a través de los partidos políticos, cuya eficiente funcionamiento ha dado a este recinto su capacidad de elaborar historia. Pero también el hombre se expresa a través de su condición de trabajador, de intelectual, de empresario, de militar, de sacerdote, etc. Tiene que participar en otro tipo de recinto, tal vez un consejo para el proyecto nacional, que habemos de crear enfocando su tarea solo hacia esa gran obra en la que todo el país tiene que empeñarse. Ningún partícipe de este consejo ha de ser un emisario que vaya a exponer la posición del Poder Ejecutivo o de cualquier otra autoridad que no sea el grupo social al que represente. Queremos además concretar nuestro pensamiento acerca de la forma de configurar las concepciones de cada grupo social y también de cada grupo político. Concebimos que los criterios formalizados en bases, plataformas u otros cuerpos escritos
que expresan el pensamiento de partidos políticos y de grupos sociales no pueden ser otra cosa que subversión del proyecto nacional. Esclarezcamos nuestras discrepancias y para hacerlo no transportemos al diálogo social institucionalizado nuestras propias confusiones. Limpiemos por dentro nuestras ideas, primero, para construir en el diálogo social después. Estas son, señores legisladores, las principales reflexiones que como presidente de los argentinos me he sentido en el deber de traer hoy a vuestra alta consideración. Muchas gracias. Lo que sucede el 1 de mayo del 74, no en la presentación en el ámbito del Congreso, sino en el acto posterior, que es aquel momento de la ruptura donde las organizaciones políticas juveniles rompen con Perón, se da esa situación agresiva, el retiro a la plaza. Ese es un hecho muy importante en la historia del peronismo. Y yo creo que eso le desequilibra el juego que venía manteniendo Perón para mantener la unidad de las alas que siempre tuvo el peronismo. Y eso en realidad le acelera la necesidad de publicar el modelo. Y efectivamente Damasco, uno lee los diarios de aquella época y dice, ¿cómo puede ser que todo esto haya pasado así al olvido? Damasco, que era no solo una superestrella, porque ya no solo era el secretario militar, el secretario de gobierno manteniendo el cargo de secretario militar, sino que poco tiempo después le crea una tercera, que es la Secretaría General de Gobierno, que antes había estado ahí Vicente Solano Lima, era como secretario general de la presidencia. Hoy le daba a Damasco un juego y Damasco anuncia, mira esto qué llamativo, ¿no? Damasco anuncia que el libro estaba siendo traducido y que se iban a imprimir hasta la cantidad de ejemplares que iban a salir en el mes de junio, a fines de junio, y hasta mediados de junio se sigue anunciando la publicación del modelo traducido para difusión internacional, y después la historia que conocemos. Digamos, el 12 de junio Perón, creo que es la fecha que viaja a Paraguay, vuelve muy enfermo, ya no se recupera, muere el 1 de junio. ¿Qué pasa después del 1 de julio? Bueno, sería saberlo. Yo creo que el modelo tenía un gran enemigo fue López Rega. Hay muchas puntas que permiten trabajar esto. Damasco, que cuando asume Isabel conserva su cargo, pero en un rol completamente ya secundario, y del modelo se empieza a hablar menos. Licastro, que era secretario político de la presidencia en esa época, había empezado a hacer giras hablando del modelo argentino. De pronto todo eso empieza a silenciarse y desaparece, y hay una sola voz, que ahí vuelve a aparecer Gustavo Cirigliano, que es que en el diario Mayoría empieza a publicar artículos sobre el tema del modelo, en el julio del 75, que López Rega es mandado al exterior, lo sacan de curso. Damasco es el ministro del Interior de Isabel Perón. Y es ministro del Interior de Isabel Perón con la indicación de poner en práctica el modelo argentino. Damasco dura como ministro de Interior en las crisis recurrentes que tenía el gobierno de Isabel Perón, dura 40 días, pero cuando él asume dice, yo asumo como ministro político y voy a poner en práctica el modelo de Perón, del cual yo soy el albacea. Luego la construcción de la idea del testamento la va a trabajar Damasco. Cuando llega al final de la etapa de Isabel, bueno, está esta aparición de Damasco. Dura muy poco. ¿Por qué dura muy poco? Porque en realidad, cosa que pocos saben, es decir, Damasco en realidad fue tan importante como desconocido, pues yo siempre digo, el golpe del 24 de marzo del 76 empezó en agosto del 75. Fue el día en que los militares presionaron para que Damasco dejara de ser ministro del Interior porque era un militar en actividad. ¿Quiénes son los que se mueven para hacer caer a Damasco en su momento? Y los nombres cantan solos, Videla, Viola, Urricarriet, Suárez Madison. El día que cae el coronel Vicente Damasco como ministro, cae Alberto Numa Laplane como comandante jefe del ejército y asume Videla.
cercano a mayo, no recuerdo la fecha exactamente, hay una reunión de gabinete donde Perón le da a todos los ministros una copia de una carpeta del modelo argentino que había preparado Damasco, le da una a cada uno. Y cuando Damasco asume como ministro de Interior, le da a los ministros de ese momento una carpeta a cada uno. Esas son las dos carpetas originales que se conservaron. Bueno, además tuve la suerte de encontrar esa carpeta. Las carpetas empezaron a reproducir por fotocopias. El que las tenía, un ministro, se la prestó, dame, te saco, te doy, me das. ¿Bien? En casi todas las ediciones del modelo faltan 9 párrafos. Es decir, son 9 párrafos que después que encontrados no son sustanciales. Bueno, yo encontré, digamos, por qué se produce la anulación de los 9 párrafos. De las carpetas que circularon, que yo tuve copia de las dos, en una de esas copias, una hoja se plegó y al sacar la fotocopia quedó, al estar plegada, quedó tapada, no se podía leer el texto. Entonces, ¿qué hicieron los editores? Sacaron todos esos párrafos. Después encontramos otra carpeta que los tenía y los repusimos, pero me refiero que los que se editaron, como todos van a copiar una primera edición, todos van a copiar ese y le van a faltar los 9 párrafos. De todas formas, cuando ya se ha ido Damasco, que lo mandan como embajador a Venezuela, ya cuando caía todo, Isabel anuncia en un discurso por la cadena que va a crear el Consejo Nacional del Proyecto Nacional. Y Clarín, tomando esa noticia, exhuma, eso fue mucho interés para la investigación, exhuma en 3 páginas, diversas páginas del contenido de la obra de Perón, que a mí me permitió chequear el tema de las carpetas, de dónde lo habían sacado. Obviamente no sucede, cuando ya todo está por caerse, hay un grupo militante que agarra una de esas carpetas y le edita. Y hay una revista que se llama Política Internacional que empieza a editarlo en partes, tanto que no llega a salir completo porque sobreviene el golpe. La particularidad es que uno de los grupos, el grupo que edita originalmente el modelo, pertenecía a los sectores del peronismo que podríamos llamarlo más ortodoxos, y el que lo publica en la revista pertenecía como a los sectores más de izquierda. Entonces es muy interesante ver cómo entre los dos se tiran piedras, diciéndole, sobre todo los que habían editado el libro, a los de la revista, diciéndole que como eran marxistas, filomarxistas, habían sacado parte del discurso de Perón. No es que habían sacado parte, es que les había tocado una carpeta que era de otra manera. No es que le habían metido mano. Y ahí desaparece, digamos, y el modelo empieza a tener a partir de una vida estrictamente militante. Aparece una edición de Fermín Chávez, después con el tiempo, creo que es del 81, va a aparecer la del CIT Editor. La primera, si fue una edición grande, fue una edición de más de 10.000 ejemplares, por eso es la más conocida. Va a haber 16 ediciones, siempre ediciones hechas a pulmón, siempre. Ha habido ediciones mejores, peores, pero ninguna crítica, ninguna. La primera edición, digamos, crítica, que trabaja con fuentes, que nos remitimos a las carpetas, es recién, fíjate, en el 2005, la primera edición de la Biblioteca del Congreso. El modelo es una botella al mar de Perón, sin duda, por eso es su legado, es su testamento. Yo nunca entro en los contenidos del modelo, porque creo que Perón merece que cada uno lo lea y no que escuche lo que otro dice de él. Yo trato de, incluso cuando doy las clases, trato de evitar los contenidos. Pero si vos me pedís un elemento distintivo, es decir, ¿en qué difiere el modelo argentino respecto de la concepción tradicional de Perón? Si querés incluso de la comunidad organizada, lo que corresponde al periodo de la comunidad organizada, es que aquel Perón decía, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Y el espíritu del modelo argentino es que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Digamos, esa para mí es la diferencia sustancial. Perón había comprendido lo que no pudimos comprender la gran mayoría de los que vivimos en aquella época, que habíamos vivido una época muy dura. Es una buena lectura también para el presente, digamos, un buen mensaje de Perón, que el peronismo era un movimiento mayoritario, que había que establecer un frente y que había que establecer una alianza con otros sectores, que él hablaba del 80%. Él siempre decía, el 20% es irreductible. Y tenía razón. Y es así, y sigue siendo así. Hay un 20% que es irreductible. El problema es cuando ese 20% consiga una alianza de ese otro porcentaje de ese 80%. Y Perón claramente en esa época, y está esto claramente en el modelo,
incluía a los radicales, que después políticamente terminaron jugando en otro lado. Y ese es el abrazo de Perón-Balbín. Ese es el abrazo de Perón-Balbín y la comprensión, el gran gesto de Balbín de comprender y de abrazarse con un tipo que lo había metido preso en el 49, en el 50. Ese era el modelo Perón, era la Argentina del 80%, y es además la Argentina de las organizaciones sociales. Cuando él habla del modelo argentino, dice que no solo las plataformas de los partidos políticos tienen que ser modelos a confrontar y generar un ámbito que es el Consejo del Consejo Nacional, del Proyecto Nacional, del modelo argentino. Él lo que está diciendo es que hay que convocar, además de los partidos políticos, hay que convocar a los sindicatos y hay que convocar a las organizaciones sociales. Y que cada uno tiene que llevar su modelo de país, confrontarlo y ponernos de acuerdo en ese 80% para tener un modelo. Este fue el sueño de Perón que creo que no fuimos capaces de cumplir. No perdió vigencia, no lo que dice Perón, no lo que dice Perón puntualmente, lo que siempre yo te comento y digo, ¿no? Sí, Perón no tiene recetas, porque no era un cocinero. No es que lo que dice es aplicable materialmente, pero tiene una estructura de pensamiento que si vos podés acceder a eso, te abre mucho la cabeza respecto al presente. En Perón separar la idea de la acción es imposible. Hoy estaba leyendo un discurso de diciembre del 49, un discurso que hace frente a un grupo de trabajadores y donde habla de lo que era la felicidad del pueblo y cómo se vivía, y como el tipo decía, que yo no puedo explicar mucho, pero lo podríamos aplicar al presente, ¿no? Es decir, en vez de hablar, salir a la calle y preguntar a la gente, ¿cuándo vivía mejor? ¿Antes o ahora? ¿Cuándo se trabaja mejor? ¿Antes o ahora? Eso siempre se lo dice a los extranjeros. No importa lo que yo diga. Salgan y pregunten a la gente en la calle. Pregunten al taxista que lo lleva, pregunten al tipo que esté trabajando, cómo se vivía antes y cómo se vive ahora.